Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a este 3x7. Valery Vázquez de Velasco, Enrique Chávez, Carlos Paredes, las damas por delante. Vamos a acompañarlos para poder analizar esta semana que, bueno, parece otra vez que suceden cosas muy, muy importantes, ¿no? La denuncia constitucional, sin embargo, llega al Congreso de la República y con toda la fuerza que fue presentada, además por la fiscal de la Nación, comienza a diluirse cuando se escucha a los constitucionalistas y a todos los analistas dando los tiempos que podría tomar para llegar al Pleno del Congreso y luego quitarle la inmunidad al presidente Pedro Castillo, que se entiende que ese es el fin de esta denuncia. Eh, Hay otros artículos que se están comenzando a revisar, que se barajan en el Congreso de la República y también en los medios de comunicación, por medio de los analistas, y al final todo lleva a la búsqueda de la salida de Pedro Castillo. Así que comenzamos con eso y luego vemos un poco las aristas, ¿no? Lo que está sucediendo en el entorno, Harvey Colchado, Ver Camacho, lo nuevo que se ha conocido y cómo está también reaccionando el Ejecutivo. Enrique, ¿la denuncia constitucional es la salida que nos va a llevar a la salida de Pedro Castillo o finalmente solamente una recopilación de información que serviría para poner estas pruebas ya frente a la cara de los congresistas y a quienes pueden actuarla? Yo creo que evidentemente va por la segunda opción. No hay que perder de vista que lo que presenta la denuncia constitucional, más allá del debate jurídico, es un conjunto de hechos que realmente ponen en evidencia probablemente lo que ya sabíamos, pero lo ponen en perspectiva realmente de cómo se gestó esta organización desde un primer momento. Cuando uno decía, oye, ¿por qué juramenta un señor como Silva, que con todo respeto, nadie conoce en el sector transportes y comunicaciones? ¿Por qué juramenta a alguien como Heiner Alvarado? ¿Por qué hemos tenido 70 y pico ministros? Pues esto está amarrado claramente a la intencionalidad de sencillamente quita y pon para favorecer a mis propios intereses y cometer delitos. Y por ahí entra el tema de los niños, ¿no? Que algunos días, negociación política, oye, repartir obras directamente en medio de un contexto de corrupción como el que estamos viendo no es una negociación política. Entonces, yo sí creo que hay un registro delictivo lo suficientemente sólido en la denuncia. Ahora, claramente el presidente está protegido por el 117, pero la fiscal de la Nación ha señalado, oiga, tenemos la Convención contra la Corrupción de Naciones Unidas y hay que hacerla cumplir. Sin embargo, la Constitución no se ha modificado a partir de la suscripción de esa convención. Es decir, los delitos del 117 siguen siendo los mismos y estos no aplican para este momento. Lo que hace la denuncia constitucional, como digo, es claramente darle a los congresistas y, como tú dices, oye, mira esta situación, se van a quedar de brazos cruzados cuando tienen figuras como la vacancia o la suspensión, que cada una tiene su regulación e iremos un poquito conociendo más de ellas. Incluso la Comisión de Constitución está debatiendo ahora cómo sería la suspensión que está amarrada al artículo 114 y que es muy sucinta y que te dice, por incapacidad temporal decretada por el Congreso, tú puedes suspender al presidente. Esto parece ser vinculado al juicio político del artículo 89, pero en ambos casos la votación es la misma, ¿no? O sea, al final, la votación final es estos 60 votos de los 100 menos la comisión permanente que ha debatido esto. Así que si hay estrategia y si hay voluntad política, claramente esta denuncia constitucional tendría que tener ese efecto, ¿no? O sea, yo creo que someternos a todo el proceso para que dentro de 3 meses digan no va a proceder porque está protegido por el 117 sería una pérdida de tiempo. Ojalá eso articule un liderazgo y una estrategia que procese esta denuncia, ¿no? Carlos. Hola, sí. Valery, ¿cómo estás? ¿Me escuchan? Sí, bueno, Perfectamente. una construcción cerca, así que rápidamente, estas posibilidades que se están viendo en el Congreso de la República, sin embargo, dicen que no se, la salida más fácil en todo caso sería la vacancia, pero no se consiguen los votos, el 114 tendría menos votos, pero hay quienes dicen también que no hay las pruebas suficientes, que son solo dichos, y que se necesitaría un video, un audio o algo similar. ¿Crees que caiga algo así, como una prueba un poco más contundente que las que se han recopilado en este documento fiscal?
Mira, sin duda que los peruanos nos hemos acostumbrado a pedir la prueba madre de la corrupción, ¿no? Desde Fujimori, los Vladi videos fueron contundentes. En el caso de Vizcarra, por ejemplo, hubo un audio donde el protagonista era el mismo presidente Vizcarra y sus secretarias. En el caso de Kuczynski, hubo los Mamani videos que también, aunque no demostraban nada, obligaron al presidente que tenía algo de sangre en la cara a renunciar a la primera magistratura. Lo que yo creo es que sí, hay una discusión jurídica constitucional válida sobre el camino que ha tomado la fiscal de la Nación para presentar esta denuncia constitucional, ¿no? Inaplicamos el 117, invocamos la Convención de Naciones Unidas, que es vinculante, pero ahí hay toda una discusión jurídica. Lo que no me cabe duda es que estas 365 páginas de la denuncia de la fiscal de la Nación, lo que nos ha mostrado es que hay en Palacio de Gobierno un presidente que está adoptando métodos gangsteriles para gobernar estos 14 meses en el Perú. Es decir, apagar las cámaras de Palacio para que ingrese el secretario que ya está pedido por la justicia, arrojar celulares al mar para borrar huellas, pedir asilo político para evitar la comparecencia de un hombre clave de la corrupción, o estos drones que amedrentan a las fiscales Benavides y Barreto, incluso las denuncias instrumentalizadas por los abogados que trabajan en el Congreso como asesores y el caso Colchado, todo eso nos demuestra que hay un presidente que está usando métodos gangsteriles para gobernar. Y creo que los peruanos no nos debemos acostumbrar a esto y debemos exigirle al Congreso que busque una salida factible, vial, rápida para esto, con una sucesión constitucional de acorde a la Carta Magna, ¿no? Ahora, ha sucedido también en paralelo lo del allanamiento a los niños, ¿no? El recojo de pruebas, allanamiento a sus oficinas, a sus casas. Y eso se ha visto también como una jugada de la Fiscalía que de alguna manera respalda la versión del Ejecutivo de esta necesidad de amedrentar, ¿no? O sea, la respuesta de los voceros del Ejecutivo y del mismo presidente del Consejo de Ministros es, están diciendo cosas que son inventadas porque los están presionando, porque les están poniendo un cartel de detenidos, y de alguna manera la movida de los niños, los allanamientos y lo que vimos el miércoles, si no me equivoco, tiene que ver con algo que podría terminar con menos votos en el Congreso de la República que protejan al presidente Pedro Castillo de una posible vacancia. Toda esa teoría se está dando de un lado y del otro, y hay quienes creen a unos y hay quienes creen a otros. ¿Seguimos completamente polarizados o se inclina la balanza ya hacia el gobierno, Enrique? Yo creo que la balanza la balanza se inclina contra el gobierno cada vez más. El argumento de los ataques a Patricia Benavides, que lo hemos dicho acá, ¿no? Quizás aclarar un poquito estos cambios, se realizaron, tiene el problema de su hermana, etcétera, etcétera. Pero la base de la investigación la hace Marita Barreto. Marita Barreto se tumbó a la mafia de Rodolfo Orellana contra viento y marea, y es una fiscal que yo creo nadie puede pues, sospechar, ¿no? De estar instrumentalizada políticamente o estar inmersa en actos de corrupción. Eso es uno. Lo otro es, bueno, dichos de 6 colaboradores eficaces que se hilvanan perfectamente con la realidad y la secuencia de los hechos que hemos estado viendo y que Carlos también acaba de describir. Estamos con 12 jefes de Provida descentralizado en lo que va este gobierno. 12 jefes. O sea, yo no pierdo de vista la vinculación que esto tiene con la destrucción del aparato del Estado. O sea, y yo creo que ese es un componente fundamental porque otra vez explica, ¿no?, la intencionalidad criminal que se tiene y el desdén, ¿no?, y la negligencia con la que se está manejando la administración pública, otra vez está directamente relacionado con eso. Cuando escuchamos al señor Torres decir que esto es por discriminación o porque es un gobierno tal o cual, este es un buen gobierno, remotamente hablando. O sea, es el peor gobierno que hemos tenido, pues, por lo menos de retorno a la democracia, y si quieres, después del primero de García, que tenía otros elementos en juego. Entonces, yo creo que definitivamente, para responder a la pregunta,
la balanza está en contra del gobierno y no querer verlo es realmente taparse los ojos o tapar el sol con un dedo, ¿no? Pero sin embargo todavía no se consiguen los 87 votos que se necesitarían. Porque el Congreso no se quiere ir, pero Porque al si, final es si, la si, si el representación Congreso nacional. negocia una sucesión constitucional con Dina Boluarte, que es lo que en parte la derecha tampoco quiere ver de ninguna manera, ¿no? O sea, quiere finalmente el Congreso quedarse y apostar a eso y convencer a la población de que el Congreso pase de tener una popularidad subterránea a, de alguna manera, generar una estabilidad para dirigir un gobierno. Y eso yo lo veo evidentemente remoto y difícil, pero que tienes una sucesión constitucional, está ahí, que definitivamente no es seguramente la situación ideal, no lo es, pero pensar que va a ser peor que lo que tenemos ahora, creo que es difícil, ¿no? Carlos, ¿crees que lo que ha sucedido con, por ejemplo, los financistas y todo también el allanamiento que hubo y las detenciones, es una posibilidad también para conseguir estas pruebas importantes que se están buscando, digamos, definitivas? Sí, claro que sí. Mira, cuando uno lee la denuncia, puede ver claramente que desde la segunda vuelta, Pedro Castillo recibió dinero de dudosa procedencia, no declarado, no fiscalizado, 500.000 que aportó este señor Alejandro Sánchez Sánchez, que es dueño de esta casa del Quirón Zarratea, que El era muertito. el palacio de gobierno clandestino. También recibió 500.000 de un constructor chotano de apellido Cabrera, que después fue beneficiado con con muchas obras, y 1.000.000 de soles del alcalde de Anguía, ¿no? Ninil Medina, que ahora entendemos por qué se hizo el decreto de urgencia 102 para, obviamente, facilitarle obras, porque él necesitaba recuperar esa, entre comillas, inversión. Pero no solo eso, 2.000.000 de soles entregada por la lobista Karelín López, esto está ratificado. ¿Para qué? Para que el señor Abudayet se beneficie con la licitación de compra de biodiesel. Y acá hay un agravante. Por el escándalo mediático se anula la primera licitación o compra y después insiste y se hace una segunda porque había este compromiso de entregarle sí o sí esta venta al señor Abudayet porque habían 2.000.000 de soles de coima. ¿Para quién? Para el presidente. Y los colaboradores eficaces, como ha dicho Enrique, no son uno, dos, son 6. Y tengo entendido que 2 de la absoluta confianza del primer círculo del presidente Castillo, ¿no? Uno detenido, otro no, y entiendo ahora amenazado de muerte, pero también hay 2 testigos protegidos del entorno mismo, 29 testimonios recibidos de ministros como por ejemplo Pedro Franklin, como por ejemplo la ex premier Vázquez. Es decir, no se trata solamente de un dicho, no se trata solamente de una especulación, se trata de un conjunto consistente de acciones que se han ido probando y corroborando una a una y nos ha dado que tenemos un gobierno gangsteril. No tengo otro adjetivo para describir al gobierno de Pedro Castillo. No solamente es profundamente inepto, yo diría es obscenamente corrupto. Y dentro de lo que estaba mencionando Enrique, un muertito, ¿no? Bueno, 2, porque también apareció luego la fiscal de la Nación. ¿Creen que hay una intención política en estas muertes registradas en RENIEC, justo además en la fecha de la intervención del Ministerio Público? Es desconcertante porque Keiko Fujimori acaba de denunciar que ella también aparece como fallecida en RENIEC. Entonces ya pareciera que hay un asesino serial en lo que antes fue una de las instituciones más respetadas de nuestro país. Y es, bueno, en fin, sigue en esta línea. No sabría decir, porque claro, evidentemente cuando uno ve un fallecimiento como el de este señor, claro, uno dice, bueno, de repente es para huir del país, qué sé yo, pero cuando comienzas a ver una secuencia de otros falsos fallecidos, te comienzas a preguntar, bueno, ¿qué hay acá? ¿O hay una estrategia psicosocial de alguna manera de sembrar caos? Porque, insisto y repito, RENIEC era hasta hace muy poco, hasta antes de que asuma este gobierno, una de las instituciones más eficientes del país, así que vale preguntarse ahí si es que hay algo más. Y cuando hablamos además
de los colaboradores eficaces y de los niños, tienes también incluso que la Agencia de Acción Popular está reclamando que ellos sean expulsados, ¿no? O sea, es decir, estás llegando ya a un punto en el cual claramente los propios actores políticos están demandando la sanción para estos cómplices del gobierno, ¿no? Y Carlos, ¿tú tienes alguna idea de lo que puede haber estado sucediendo, de lo que está pasando? ¿O alguien está jugando sencillamente con estos 60,000 usuarios que se soltaron durante la pandemia para los médicos y alguien, pues nada, está sencillamente dándole vueltas a nombres que están dentro de todo el tema de la coyuntura? Yo creo que alguien se está aprovechando de la vulnerabilidad del sistema del SINADEF, que como tú dices, se implementó en pandemia para que los médicos puedan inscribir a los fallecidos por este virus. Pero claro, mal hecho, ¿no? Porque el password por defecto es el DNI del médico. Entonces, con eso, cualquiera se puede meter y matar a todo el mundo. No solo han matado a Keiko Fujimori, por supuesto a Sánchez, a la fiscal de la Nación, también a Pedro Castillo, y por decapitación, ¿no? Imagínense. Pero lo que sí me parece sorprendente es que RENIEC, como decía Enrique, era una institución de mucho prestigio hasta hace muy poco, pero la señora Velarde, su actual jefa, nos dice que, claro, como ya se ha probado la vulnerabilidad del sistema, ¿cuál es la solución? Lo anulamos y retrocedemos, nos vamos al sistema del papelito y de la firma. Esa no es una solución para una institución como RENIEC, por favor. Y yo creo que además mostrar que de que tenemos un problema la vulnerabilidad muy serio, por supuesto, y esto no solamente es con SINADEF y las partidas de función. Yo, en mi caso, tengo 8 meses tratando de sacar un DNI nuevo para mi hija de 14 años y no lo puedo hacer. Simplemente voy, me hacen hacer cola, pago, me dicen mañana, pasado. Es casi una odisea tener un documento, imagínate. Yo creo que el Consejo Nacional de Justicia o la Junta Nacional de Justicia debiera revisar el nombramiento de la señora Velarde, porque queda claro que por lo menos es inepta, ¿no? Y así como se le ha evaluado y se le ha nombrado, la Junta Nacional de Justicia tiene la posibilidad de, obviamente, supervisar su trabajo y con los mecanismos previstos por la ley, hacer otro concurso y tener otro funcionario que nos dé la talla. Lo mismo pasa con la OMP, y acá voy a ser políticamente incorrecto. Por ejemplo, lo que ha pasado en Lince, no ponen el logo en la boleta de un candidato en carrera. ¿Qué significa ineptitud? O cuando se imprime mal el logo de un candidato bullanguero a la Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿le echas la culpa al personero? La responsabilidad es de OMPE, ¿no? ¿Qué está pasando en Puente Piedra, por ejemplo? ¿No? Y otra cosa, OMPE no fiscalizó los dineros de la segunda vuelta de Perú Libre, por ejemplo, porque no querían, ¿no? Y recién lo hizo en enero del 2022, casi un año después de las elecciones. Eso también es ineptitud inexcusable, ¿no? Para ya no hablar del terreno que le ha comprado al Grupo El Comercio por 49 millones de soles, y cuando uno ve las bases, era un traje a la medida, ¿no? Que esté en el Distrito de la Victoria, al lado del Zanjón, o sea, un poco más y ponía la dirección. Eso es absolutamente, yo diría, por lo menos investigable, y creo que la Junta Nacional de Justicia tiene que entrar a ver a los jefes de RENIEC y de la OMPE. Eso que estás comentando, ¿tú crees que tiene que ver con este gobierno o con las instituciones desde antes y de todo lo que se ha cocinado desde hace mucho tiempo? Mira, yo creo que tiene que ver con ineptitud de los funcionarios. Yo no soy de la teoría de la conspiración, pero creo que le hace un flaco favor a la democracia y a la situación actual que estas instituciones estén actuando de esa manera, errática, ¿no? Sin duda, Enrique, para terminar, ¿qué crees que va a pasar? Así, sacando la bola de cristal, ¿qué crees que va a pasar esta semana? Porque, claro, se hizo toda la bulla alrededor de la denuncia constitucional y, como decíamos al inicio, se ha ido desinflando. ¿Cómo crees que vamos? Para rematar la idea anterior y citando a Carlos en su nota de caretas, lo mejor que ha hecho este gobierno es comprar congresistas, ¿no? O sea, eso creo, a eso iba con el tema de los niños. Y el tema de los pasaportes también está mencionado en la denuncia constitucional para redondear todo este asunto de RENIEC y demás.
Yo no creo que se esté desinflando la denuncia constitucional. Yo creo que la denuncia constitucional, si uno la quiere ver en sentido estrictamente pegado a la letra, con el artificio de la presentación de otras denuncias constitucionales contra la fiscal, que es evidentemente la estrategia del gobierno, y si nos quedamos en la cárcel del 117, sí, probablemente podríamos verlo así. Pero yo creo que en realidad el gobierno nunca ha estado peor y nunca ha estado más expuesto. Ahora, evidentemente, como ha ocurrido antes, pero ahora más que nunca, la pelota está en la cancha del Congreso. Si hay un mínimo de inteligencia y de voluntad para poder sacar adelante esta situación y generar un cambio, pues ahí está la opción. Si no, el Parlamento responderá ante la nación. Eso es lo que yo creo. En todo caso, todas las alternativas que están ahora juntas, dando vueltas, llevan a ver que va a estar insistiéndose, ¿no?, en la salida de Pedro Castillo sin parar, aparentemente, hasta que salga. Esa es la... Sí, yo creo que si el Congreso... Yo creo que si el Congreso no da una solución legal, constitucional, a este grave problema de gobernabilidad y de caos en el Perú, vamos a tener que ser los ciudadanos de ponernos las zapatillas y salir. Salir a exigir una solución porque no hay de otra, ¿no? No nos pueden venir a decir que porque hay niños, porque se han comprado 20 congresistas, no se va a solucionar este problema. Por favor. Creo que ya es hora de los ciudadanos. Terminamos así el 3x7 de esta semana y bueno, cruzando los dedos para que el país no se caiga como mi casa durante esta semana. Hay mucho ruido político, así es. Demasiado ruido político hace 14 meses. Muy bien. Gracias. Chao, nos vemos la próxima semana.